Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este 11 de octubre, lunes de 2021. Sean ustedes bienvenidos a la hora de la verdad con el doctor Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo. Les saluda Edmar Córdoba, que con el equipo periodístico estaremos listos para analizar las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Hoy nuestra agenda informativa empezará con la precandidata a la presidencia de la República, María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático, Comisión Primera del Senado, y hablaremos con ella de su propuesta a las regiones, asunto que ocupó la atención el día de ayer en el foro de precandidatos del partido. ¿Ha servido o no la descentralización para hacer más eficiente la administración pública en departamentos y municipios? ¿Será sostenible un estado tan grande como el que tenemos ahora, donde el gasto burocrático es cada día más enorme respecto de la necesidad que tienen las entidades regionales y las entidades públicas para poder invertir en realmente cosas que sirvan a su ciudadanía? Pues bien, ella ha planteado una serie de tesis en este foro de precandidatos el día de ayer que llaman la atención y es precisamente lo que queremos preguntarle. De hecho, ha mencionado algo que parece que es muy interesante a la vista de la forma en cómo se reparten los recursos públicos para las regiones, y es la vía virtuosa. ¿En qué consiste la vía virtuosa? Y cómo ella, como presidente, que es lo que ha planteado, pudiera llegar a ser una mejor distribución de los recursos que permita a las entes territoriales atender las necesidades de primer nivel que tienen los ciudadanos. Y obviamente tendremos que hablar con ella de las 16 curules que llaman para la paz. ¿Y esto por qué? Pues recuerden ustedes que ella ha sido una de las personas que ha interpuesto ya 2 acciones ante la Corte Constitucional en el periodo de revisión de ese acto legislativo que las crea y les da vida jurídica. Vamos a hablarle sobre ello, pues el presidente Iván Duque la semana pasada firmó precisamente un decreto donde establece las reglas de juego de esas curules. Estaremos con Camilo Trujillo, abogado, máster en negocios internacionales, hijo del exministro Carlos Holmes Trujillo, amigo de esta casa, con quien vamos a conversar sobre su participación en política. Y es que ahora tenemos la gran pregunta de si buscará llegar al Congreso de la República por el Partido Centro Democrático, el partido de su padre, o si lo hará por Cambio Radical, como algunos apuntan, ante la cercanía y la camaradería que se nota en algunos trinos que él ha escrito sobre Germán Vargas Lleras. Se lo vamos a preguntar para salir de la duda. Más adelante hablaremos con Ramón Abasolo, abogado y analista político peruano, sobre los cambios en el gabinete ministerial de Pedro Castillo. Crisis de gobernabilidad tan pronto. Es realmente increíble ver cómo siquiera se ha posesionado como presidente con su gabinete y ya tuvo que crear la primera crisis sacando a sus ministros. Recordemos que el primer ministro del Perú, Guido Bellido, fue obligado a renunciar por el recientemente posesionado presidente Castillo. Esta dimisión no solo llevaba a la salida de Bellido, sino que también obligaba a la salida de 7 ministros más. Situación que no resulta fácil en medio de la expectativa que había por cómo gobernaría. Ahora trata de hacer acercamientos con personajes de casi que de oposición o cuando menos de centro que le permitan poder avanzar en los planes que tiene de gobierno. Hablaremos entonces con el señor Ramón Abasolo. Tendremos contacto con el profesor Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Conversaremos con él sobre la puja entre Colombia y Venezuela por la apertura de la frontera. Un asunto que nos preguntamos nosotros desde la hora de la verdad, si fue concertado con la dictadura de Nicolás Maduro y el gobierno de Colombia, o si solamente se trató de una decisión unilateral, donde el gobierno usurpador de Nicolás Maduro simplemente tomó la decisión de abrir la frontera. ¿Qué implicaciones traerá esto y cómo es visto realmente respecto del tema de orden público en la zona de frontera? Pues se lo vamos a preguntar al doctor Alberto Schlesinger. Vamos a tener nuestros indicadores económicos el lunes de cultura, porque tendremos balance y agenda cultural para esta semana.
Tendremos hoy en la historia en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos. Luego vendrán los deportes con la Tata Castro y la música con el maestro Jenner Bedoya. Por ahora los dejamos con los titulares de las noticias que son más importantes en Colombia y el mundo en la voz de Cindy Larrota. Este fin de semana se registró un nuevo atentado contra la Policía Nacional en la vía Panamericana. 2 policías muertos y 2 civiles heridos dejó una emboscada contra la fuerza pública en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, precisamente en la vía Panamericana entre Popayán y Cali. Hombres armados les dispararon a los uniformados cuando estos se disponían a atender una supuesta emergencia en la vía. Los miembros de la policía asesinados fueron identificados como José Alejandro Goyes y Wilmar Guzmán Martínez. Ambos murieron en el momento. Árboles y arbustos endémicos de Colombia en riesgo de extinción. De acuerdo al reporte Bio 2020 del Instituto Humboldt, de las 1.254 especies de árboles y arbustos endémicos que tiene Colombia, el 45% está en alguna categoría de riesgo de extinción. La mayoría de las especies endémicas y amenazadas se localizan en la región andina, lo que corresponde a unas 566 especies. En riesgo el cumplimiento de la meta de erradicación forzada de coca en el país, lo que nos faltaba, Cindy. Así es, Demar. De acuerdo a un informe del diario El Tiempo, la meta de erradicación forzosa de cultivos ilícitos establecida por el gobierno del presidente Iván Duque no se ha cumplido ni en el 50%. Para el 2021, el gobierno nacional se comprometió a erradicar 130.000 hectáreas sembradas de matas de coca, pero entre el 1 de enero y el 4 de octubre se han erradicado solo 58.000 hectáreas, es decir, 44.6% de la meta fijada. Y continúa la contienda para escoger candidato único a la presidencia de la República por el Centro Democrático. En medio de algunas dificultades técnicas, ayer se llevó a cabo de manera virtual el segundo foro programático con los precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático. Rafael Nieto Loaiza participó desde Barranquilla, Oscar Iván Zuluaga estaba presente desde Chocó, Alirio Barrera desde Yopal y María Fernanda Cabal y Paloma Valencia desde aquí de Bogotá. Con una duración de casi 3 horas, la intención principal de este foro fue escuchar las propuestas de cada uno para las regiones. Una balacera en Bogotá ocasionó la muerte de un agente de la SIJIN. Se trata además del subteniente Juan Pablo Vallejo, quien murió tras ser herido en medio de un operativo en los cerros orientales de Bogotá, cuando las autoridades buscaban al responsable del asesinato del joven Cristian Romero, quien acampaba con un amigo en el cerro de Monserrate. El fin de semana se realizó un homenaje en su honor en la sede de la SIJIN en Bogotá, a la que asistieron su esposa, que también es policía y se encuentra a la espera de la segunda hija de ambos. El subteniente Vallejo de Mar era hermano del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chufi. Desde la hora de la verdad le enviamos un saludo de condolencias al representante y a toda la familia. Pero también hay espacio para las buenas noticias en medio de esta situación tan compleja para el país. Tras 4 años secuestrada en África, fue liberada la religiosa colombiana. Así es, el gobierno nacional a través de la Cancillería confirmó la liberación de la monja Gloria Cecilia Narváez, oriunda del departamento de Nariño, quien había sido secuestrada en Mali en febrero de 2017 por un grupo islamista. Y además la Cancillería y el gobierno manifestaron su alegría por la noticia que fue dada por la presidencia de ese país africano. En noticias de la pandemia, el número de casos nuevos por COVID-19 sigue por debajo de los 2.000 diarios. Ayer el Ministerio de Salud reportó un total de 1.518 nuevos casos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 38. Actualmente se registran 14.563 casos activos en todo el país. Entre tanto, el Ministerio de Salud dice que se intensificará la aplicación de dosis de refuerzo en Colombia.
Desde el pasado 1 de octubre en el país se está aplicando la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para las personas de 70 años en adelante. Con corte el 7 de octubre de marzo se han aplicado 19.295 terceras dosis de los biológicos, pero el Ministerio de Salud espera intensificar este proceso de la mano de las EPS, que se encargarán del agendamiento y la búsqueda de las personas de este grupo etario que necesitan la dosis de refuerzo y puedan asistir al punto de vacunación. Siguen llegando vacunas contra COVID-19 a Colombia. El fin de semana llegó al país un nuevo lote de vacunas con 805.700 dosis del biológico de la farmacéutica Moderna. El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, explicó que estas vacunas serán destinadas para segundas dosis y dosis de refuerzo de las personas mayores de 70 años que ya tengan 6 meses de haber recibido su segunda dosis. Y en Bogotá comenzó el proceso de vacunación a la población migrante irregular. La Secretaría de Salud del distrito informó que toda la población migrante que se encuentre de manera irregular en la capital del país podrá asistir a 5 puntos de vacunación en toda la ciudad contra el coronavirus y con solo presentar un documento de identificación recibirá el biológico. El distrito espera aplicar 2.500 vacunas diarias para esta población. Alejandro Gómez, además el secretario de Salud de Bogotá, recalcó que estas vacunas no son únicamente para población venezolana, sino para todas las personas de cualquier nacionalidad que estén en la ciudad en esas condiciones. En noticias internacionales, el volcán en La Palma ya ha arrasado más de 500 hectáreas de la isla. El volcán de Cumbre Vieja en La Palma, en Canarias, que hizo erupción hace 3 semanas, ha arrasado ya con una superficie de 525 hectáreas y la anchura máxima de su colada alcanza los 1.520 metros. Protestas en Italia en contra de las medidas sanitarias por COVID-19. La policía italiana frenó este fin de semana en Roma una violenta manifestación de unas 10.000 personas convocada para protestar contra el pasaporte sanitario del coronavirus. Los asistentes se concentraron en la Plaza del Popolo, en la capital romana, en la capital italiana, profiriendo insultos hacia el gobierno y hacia los periodistas. Atentado contra un gobernador en Yemen. Así es, 6 personas murieron y otras 7 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba al paso de un convoy del gobernador de la ciudad de Adem, Ahmed Lamlas, que sobrevivió al ataque, así como otros responsables yemeníes que viajaban con él. Así lo informó además el gobierno yemení, que es reconocido internacionalmente. Elecciones poco concurridas en Irak. Los iraquíes acudieron ayer a las urnas en unas elecciones parlamentarias poco concurridas, a pesar de que 25 millones de personas estaban habilitadas para poder votar. Estas elecciones estuvieron marcadas por un gran despliegue del ejército y la policía en las calles del país, sobre todo en los 8.200 colegios electorales que estaban dispuestos en todo el país, en los que además no se registraron incidentes de seguridad. Última visita de la canciller Angela Merkel a Israel, precisamente como canciller de Alemania. La canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, alabó en Israel la mejora y la fortaleza de las relaciones entre los dos países, especialmente con las consultas intergubernamentales. Esto en su última visita oficial como jefa del gobierno alemán. En esta visita se reunió con el primer ministro israelí, Naftali Bennett. En Estados Unidos se aprueba la extensión del límite de endeudamiento. Con una votación de 50 contra 48, el Senado estadounidense aprobó extender el límite de endeudamiento de la nación hasta principios del mes de diciembre, evitando el cierre de las operaciones gubernamentales. Y ayer se llevó a cabo un simulacro electoral en Venezuela. Un simulacro electoral además organizado por el Consejo Nacional Electoral de ese país de cara a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, en las que, recordemos, partidos de oposición al régimen decidieron participar. Para esta actividad, el CNE dispuso 446 centros de votación y 1.386 mesas electorales. Además, se desplegaron 16.300 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según informó el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López.
Y estos son los titulares deportivos con la Tata Castro. Ayer, punto de oro para Colombia frente al líder Brasil. Sin goles terminó el encuentro en Barranquilla, donde nuevamente el héroe fue el arquero colombiano David Ospina. Brasil, que venía de sumar 3 puntos en todos los partidos, no pudo continuar con el puntaje perfecto y sigue al frente en la tabla de clasificación. Colombia, por su parte, es el primer equipo que no pierde con la selección brasileña en estas eliminatorias y continúa en el quinto lugar de la tabla a solo un punto de Ecuador y Uruguay, tercero y cuarto respectivamente en la tabla de posiciones. El próximo jueves, nuevamente en Barranquilla, Colombia se enfrentará a Ecuador por la jornada 12. Entre tanto, Venezuela y Bolivia aprovecharon la localía y lograron importantes victorias. En Caracas, Venezuela venció 2-1 a Ecuador y la selección boliviana en La Paz le ganó 1-0 a Perú en la quinta jornada de las eliminatorias ayer. A pesar del triunfo, continúan en el fondo de la tabla, los venezolanos en el último lugar y Bolivia penúltimo. Y Argentina en el Monumental goleó a Uruguay. 3-0 ganaron los argentinos con goles de Messi, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez. Continúan en el segundo lugar de la tabla, ahora con 22 puntos a solo 6 del líder Brasil, y en la próxima jornada serán locales frente a Perú. En Santiago, Chile le ganó a Paraguay y recuperó sus esperanzas. La selección chilena venció 2-0 a Paraguay gracias a los goles de Brereton e Isla y quedaron a 5 puntos del repechaje. Este jueves nuevamente locales se enfrentan a Venezuela. En la Copa de Naciones de Europa, Francia terminó campeón. Con polémica y remontada sobre España, la selección francesa se quedó con el título tras vencer ayer 2-1 en la final jugada en San Siro con goles de Benzema y Mbappé. Cabal y Farah eliminados del Master 1000 de Indian Wells. La pareja de tenistas colombianos cayeron en la primera ronda del torneo que se está jugando en California. La dupla colombiana fue derrotada con parciales de 6-2, 3-6 y 11-9 por la pareja conformada por el argentino Maximiliano González y el italiano Simón Bolelli. Recuerden, nos pueden escuchar ustedes a través del dispositivo Tuning de la aplicación. Ahí ustedes nos pueden encontrar como La Hora de la Verdad. Y también pueden sintonizarnos a través de nuestro Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Nos enlazamos a través de las ondas sonoras de Radio Red de RCN. Nos pueden sintonizar en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recordarles que también se enlaza con nosotros desde Sincelejo, Radio Sabana de Sincelejo, a través de los 1370 AM. Y en las plataformas de podcast, estamos en Apple Podcast y en Spotify, para que usted nos pueda seguir a través minuto a minuto de estas plataformas. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad y con todos nos encanta estar en contacto. Además, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad. O también nos pueden seguir en Instagram en @La Hora de la Verdad Oficial. Y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia ya son las 6 de la mañana, 19 minutos. Bienvenidos a las más importantes noticias de Colombia y el mundo. Esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co